Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Ciudad Medios, te saluda tu hermano Roger Martínez. Es un placer para mí, como todos los viernes, poder estar ante ustedes por estos medios, ya sea que lo veas por televisión o por YouTube, en las páginas del canal, pues sos bienvenido, hermano. Como si me has estado siguiendo a lo largo de todos estos viernes, hemos podido avanzar en lo que son los milagros del Evangelio de Marcos. Recordemos que existen 18 milagros en el Evangelio de Marcos, de los cuales 17 están en un camino hacia Jerusalén y en el último, que es en Jerusalén, el de la higuera estéril. Hoy nos acercamos al milagro número 13 y es todas estas curaciones que fue haciendo el Señor Jesús a lo largo de todo este ministerio en la parte norte. Recordemos que el país de Jesús, lo que era la Palestina del primer siglo, se estaba dividida en tres grandes sectores. La parte sur, que era la parte de Judea o la parte de aquí abajo, donde estaba Jerusalén, la parte del centro, que era la conocida como Samaria o Samaria, y la parte norte, que era la conocida como Galilea, la Galilea de los gentiles. Entonces, para Marcos, el cual va a ser muy diferente la estructura del Evangelio de Juan, por ejemplo, que todo el ministerio de Jesús en el Evangelio de Juan es en Jerusalén, en la parte de Judea. En cambio, para Marcos, no. La intención de Marcos es mostrarnos a un Jesús en la parte norte, donde están los gentiles, donde están los paganos. Tiene un propósito, y esto de las estructuras, hermanos, son estructuras artificiales. Es decir, no podemos decir que históricamente Jesús estuvo así, así ser. ¿Por qué? Porque son estructuras creadas con un propósito por el evangelista. Entonces, les decía yo, el día de hoy vamos a ver el milagro número 13, conocido como la curación del sordo mudo. Ese lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 31 al 37. Voy a leer la escritura, hermano. Salió de nuevo de la región de Tiro y se fue a través de Sidón hacia el mar de Galilea. Atravesando por el centro de la región de la Decápolis, le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaba que le impusieran las manos. Tras separarlo de la multitud, aparte, metió sus dedos en sus oídos y escupió, tocó su lengua, levantó la mirada al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que significa ábrete. E inmediatamente se le abrieron sus oídos, se le desató la atadura de la lengua y habló correctamente. Le ordenó que a nadie se diera cuenta, pero cuando más se lo ordenaban, más lo pregonaban. Quedaron extraordinariamente admirados y decían: ha hecho todas las cosas bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, mi querido hermano, este texto es muy interesante. Hay muchos elementos que ver. Primero, narremos el texto. Dice que Jesús venía de Tiro y de Sidón. Ya en el milagro pasado miramos que era la parte allá afuera de Galilea. Y en esta parte ya dice que va para el lago de Galilea. Va para el lago de Galilea. Y piensa atravesarlo por la parte de la Decápolis, que es la parte también de la Transjordania, o sea, al otro lado del Jordán, donde estaban estas 10 ciudades paganas. Todavía Jesús está en territorio pagano. Si vemos ese elemento, vemos que Jesús ha venido por los paganos, ha venido por los alejados del establishment religioso. ¿A qué me refiero con el establecimiento religioso? A que en aquel momento, a partir del año 6, del siglo VI a.C., más o menos, hubo un rey llamado Josías. El rey Josías lo que hizo fue lo que se conoce como la reforma deuteronomista. ¿A qué se refiere la reforma deuteronomista? En aquel momento había una adoración a muchos dioses. Incluso el pueblo judío adoraba a muchos dioses. Te hablo desde el punto de vista histórico, hermano, y parte tiene que ver con la historia de la salvación de la Biblia. Había mucho culto a dioses y se predominaba la fuerza en la parte norte de Palestina, que era la parte de Samaria, que era un imperio sumamente rico, poderoso. Toda esta zona era muy fértil. Entonces, al ser muy fértil, había mucho comercio. O sea, la parte más desarrollada de estos tiempos, del siglo X, probablemente antes de Cristo, hasta el siglo VII, 6 antes de Cristo, era la parte norte.
La parte del sur, comandada por el rey Josías y de su abuelo Ezequías, desde el abuelo Ezequías es que viene la reforma, estaban un poco celosos. Y es aquí donde vienen muchos cambios y empiezan a ver cómo les empieza a ir mal en la parte norte. Y dicen, es que estos han sido infieles a Dios. Empiezan a creer que esa es la razón por la que a aquellos les va mal. Hoy sabemos que fueron otras cosas. Entonces empiezan a vender esa idea y empiezan a mostrar a Jerusalén como el centro del universo, donde está el templo, donde están los sacerdotes, y es en esta etapa donde se crean los códigos como el Levítico, como el Deuteronomio. Es ahí donde se terminan las redacciones. No te imagines, hermano, que el Deuteronomio o el Éxodo o el Génesis se escribieron cuando estaba pasando. No, se escribieron muchos siglos después. Entonces es en ese momento, con un interés político, con un interés geopolítico, le llamo yo, y intereses económicos, que se coloca todo lo que conocemos como la escritura intertestamentaria. Y es en este proceso donde se empieza a desarrollar que Jerusalén es el centro. Entonces, con ese entendimiento de que Jerusalén es el centro, todo lo que habite en Jerusalén está tocado por la mano de Dios. Es más, Dios habita en el templo. Al habitar Dios en el templo, Jerusalén se vuelve la ciudad santa, la ciudad, el centro del universo. Y a cada vez estás más lejos de Jerusalén, el poder de Dios llega menos. Entonces, que Jesús muestre, que el Evangelio de Marcos muestre que Jesús está actuando en Galilea y que actúa fuera de la región de Palestina, lo que está mostrando es que Dios vino para todos, vino para los paganos, vino para los gentiles. Hermano, tú y yo somos gentiles hoy, no somos judíos, somos gentiles. Dios vino por nosotros, Dios vino por el pecador, por la publicana, y eso es lo que muestra Jesús en su Evangelio. Que Jesús no se junta con los sacerdotes, no, lo que se junta es para dialogar y para refutarle las ideas. Pero Jesús con quien camina, con quien come es con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con enfermos, con leprosos, con un montón de gente que el entendimiento de Dios de ese tiempo hacía pensar que Dios los rechazaba. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se creía que todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Todo lo bueno, riquezas, viene de Dios. Todo lo malo, enfermedades, tragedias, muertes, terremotos, todas estas cosas se creía en aquel tiempo que venían de Dios bajo esta construcción teológica. Entonces, que nos muestre que Jesús está en la Decápolis sanando, reitero, es la idea de que Dios vino por nosotros, de que Jesús vino por todo el mundo, de que todos somos hijos de Dios, de que todos le importamos a Dios, de que no importa si tú eres católico o evangélico, de que no importa si eres cristiano o judío, de que no importa si incluso no vas a la iglesia, no importa. Lo que importa es que todos somos hijos de Dios, pero aquí hay unas implicaciones, y es que si no vas a la iglesia, pues no conoces de Dios. Entonces, volviendo a la idea central, Jesús vino por todos. ¿Qué pasa con este sordo? Dice que era un sordo que estaba en esa región de la Decápolis, que apenas podía hablar y le pedía al Señor, imponme en las manos. Dice que en el momento Jesús vino, le metió los dedos en el oído, escupió su lengua y el sordo empezó a escuchar. Y dijo Efatá, empezó a escuchar, escuchaba todo, podía hablar mejor. Obviamente, si puede escuchar, puede hablar, porque era un sordo afásico. Entonces, cuando este señor está sano, Jesús le dice, vete, pero no digas nada. Aquel era imposible que se callara. Más gritaba, y esto logró admiración en los gentiles. Ojo, no logró admiración. Jesús en el Evangelio de Marcos se queja mucho de su gente de Galilea, de que no creen, de que son faltos de fe. Y en este texto lo que nos muestra es que los gentiles creen en Jesús. Dice que hizo todo bien, hizo hablar a los sordos, hizo hablar a los mudos. O sea, nos está mostrando una fascinación por el Señor Jesús. Esto es lo que narra el texto. Pero vámonos a los elementos fundamentales. Primero, de que Jesús va en representación de Dios por los paganos, por los que no son judíos. O sea, viene por nosotros, viene por tú y viene por mí. Luego, dice que la persona era sordo y muda. En la Biblia, hermano, estos son acercamientos teológicos. En la Biblia, todo el Antiguo Testamento, cuando se refiere a sordera y a mudo, lo que está diciendo es una represión que sufren del establecimiento religioso. El establecimiento religioso, con sus ideas, imposibilita ver a Dios. Vamos a ver si puedo ser más claro. Las ideas teológicas de este grupo, de los fariseos, de los saduceos,
de un montón de ortodoxos imposibilitaba ver la cara de Dios. Es por eso que Zacarías, es por eso que Isaías, es por eso que Jeremías reprochan las actitudes del pueblo. ¿Por qué? Porque están sumidos en un ambiente religioso que, según ellos, con cumplir normas, leyes, preceptos, mandamientos, han llegado a cumplir la voluntad de Dios. Y la verdad es otra, hermano. La verdad, lo que muestra el texto es que toda esa gente lo que nos mostraba era que estaban ciegos, que estaban sordos, que no podían ver la mano de Dios. Entonces, cuando tú veas un texto en el Nuevo Testamento que habla de sordos y de mudos, lo que está mostrando, hermano, es una carencia para poder ver la mano de Dios, para poder entender el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque el establecimiento religioso se los impide, porque en el cumplimiento de las normas llegaron a creer que cumplir las normas, que cumplir las leyes, que cumplir los mandamientos era incluso más importante que Dios. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta, aquello que Isaías ya les había contado desde el capítulo 40 en adelante, de que en el encuentro con el otro es donde está Dios. A Dios me lo encuentro, hermano, en el encuentro con el otro. Para el judío del primer siglo eso no podía ser posible. Para el judío del primer siglo lo que había que hacer era cumplir en el templo, cumplir en la sinagoga, cumplir los mandamientos, cumplir los preceptos y olvidarnos del ser humano. Que diga que esta persona era sorda y que no podía hablar, lo que está mostrando es una deficiencia para entender el mensaje de Dios. Hoy muchos de nosotros, hermano, y me da una tristeza decirlo, en el cristianismo católico vivimos sordos y muy poco podemos hablar. Pero vamos a entrar en esa parte en la segunda sección de esta enseñanza. Nos vemos en un momento, hermano. Queridos hermanos, luego de esta breve pausa y continuando con la enseñanza, te decía yo que primero la gran idea que muestra el Evangelio de Marcos es que Jesús vino por los gentiles, vino por los paganos, vino por los que están alejados de la religión de su tiempo, los que están allá excluidos por la misma religión, por la misma sociedad. Luego hablábamos de este muchacho que era sordo y que decía que apenas podía hablar, era un sordo afásico. Y yo te dije que en todo el Primer Testamento, o sea, todo lo que es la Biblia hebrea o todo lo que se conoce como Antiguo Testamento, que el nombre de esa parte debería de ser Primer Testamento y no Antiguo Testamento. Entonces, todo el Primer Testamento, cuando habla de sorderas, es porque el pueblo no escucha la voz de Dios. Yo te decía que nosotros hoy, a pesar de más de 2000 años del cristianismo, seguimos siendo sordos, seguimos siendo mudos. A veces no podemos hablar. ¿Por qué? Porque nos interesa más cumplir las leyes, cumplir las doctrinas, cumplir el derecho canónico. Me daba tristeza y risa a la vez. Escuchaba que yo hablo mucho de los 613 preceptos judíos, de cómo esclavizaban a la gente. Y se me había olvidado que nosotros los cristianos católicos tenemos más o menos 1572 códigos del derecho canónico que nos esclavizan, hermano. Nos hacen ponernos a pensar muchas cosas. Yo conozco muchos hermanos que no dejan fluir la acción del Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir normas, tienen que cumplir preceptos, tienen que cumplir leyes, mandamientos, tienen que cumplir lo que está escrito en el libro. A pesar de que no somos una religión del libro, ellos tienen que cumplir lo que está escrito en el libro. A veces no dejan que las buenas personas, los que quieren trabajar, los que quieren llevar la iglesia de Dios a otro nivel, no lo permiten. ¿Por qué? Porque es que no han pasado cursos, es que no han pasado escuelas, es que no están allá matriculados, es que no tienen tantos años de servicio. Cuando yo veo ese tipo de gente me da tristeza, hermano. Te lo digo de corazón, me da tristeza. ¿Por qué? Porque callamos la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos dirigimos conforme al libro, conforme a los establecimientos puestos por personas. Decía un predicador católico que se llama Pacho Bermeo, nosotros los de la Renovación Carismática Católica lo conocemos muy bien, colombiano. Él decía, ¿cuántos gerentes de multinacionales, gerentes de grandes corporaciones quisieran cambiar la iglesia?
Pero cuando esta gente llega, y yo soy testigo de eso, cuando esta gente llega a querer meter mano y querer apoyar a cambiar la iglesia, le ponemos un montón de trabas. Empezamos a decirle, mira hermano, es que usted tiene que tener este montón de años para que pueda servir. Ah, mira hermano, es que usted tiene que pasar por esta escuela primero para que luego se le pueda llamar servidor. Eso retrasa, hermano, retrasa grandemente la acción del Espíritu Santo. Parecemos este sordo mudo que está en este texto. Parecemos esta gente que se quedaba cumpliendo normas y no dejaba fluir la acción del Espíritu Santo. Esa gente que mueve empresas multimillonarias, esa gente que mueve el país, esa gente en la iglesia la vemos mal. Esa gente en la iglesia no le damos cabida. ¿Por qué? Porque no cumple normas, no cumple preceptos y probablemente sea gente de mejor corazón que nosotros. Pero como nosotros somos cumplidores, parecemos judíos, no, se le tiene que imposibilitar eso. Pues esta persona era este tipo de gente, esta persona, pero miren qué hermoso. Él había escuchado hablar de Jesús y había escuchado hablar de un nuevo mensaje, porque nosotros hoy, después de 2000 años, el mensaje de Jesús se nos hace tan claro. Pero hay que irnos al siglo I y darnos cuenta que todo lo que enseña Jesús es revolucionario. Jesús está poniendo, si lo ponemos hoy, está afrontando al Vaticano. Estoy dando un anacronismo. Anacronismo es poner un ejemplo del pasado en presente, en tiempo de presente. Jesús lo que está haciendo es desafiando la gran religión católica. Esto es, reitero, es un anacronismo. Hoy, ¿qué pasaría cuando hacemos eso? Ah, nos toman de... Es terrible lo que pasa. Pues eso es lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, esta persona había escuchado ese mensaje que decía que los mandamientos no sirven si no amas al otro. Ese mensaje que decía que la ley, el amor es la plenitud de la ley, que no son los 10 mandamientos los que rigen al ser humano, es el amor, y el amor se llama Espíritu Santo. Ese Jesús es el que mostraba este mensaje, y él escuchó, y él probablemente no escuchó, vio cómo la gente, cómo ellos cambiaban de vida, y este va y lo busca y le dice, impónme las manos. Jesús, ni corto ni perezoso, le impone las manos. Imponer las manos es transmitir lo que él conoce, a enseñarle su vivencia. Y dicen que al instante Jesús usa unas palabras, ahí se ve como que fuera una especie de mago o curandero. Pero que hay que decir algo, en el siglo de Jesús había mucha gente como este tipo. Es por eso que este pasaje Mateo, ni Juan, ni Lucas lo tienen. Les pareció muy humano, lastimosamente. Entonces viene, le dice Efatá, y se le abren los oídos y ya él puede hablar perfectamente. Cuando Jesús ya le ha mostrado el verdadero mensaje de Dios, cuando Jesús le ha mostrado a su Dios, al Dios de Jesús, a este Señor le importa poco la religión, le importa poco las normas, preceptos, mandamientos que habían que cumplir, le importa poco el derecho canónico, le importa poco el catecismo de la Iglesia Católica, le importa poco el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque él ha entendido que la única línea, la única guía para vivir es el amor. Y el amor para la entrega al otro. Eso es lo que le ha descubierto este Señor. Ha descubierto un montón de mentiras que se encuentran encuadernadas en libros o en códigos. Viene y no lo puede callar. No se puede quedar con eso solo. Con eso él solo. Lo que él hace es ir donde los demás y decir, Jesús me ha liberado. Jesús me ha sanado de la sordera. Jesús me ha enseñado el verdadero amor de Dios. Yo te lo voy a decir, hermano. Te quiero contar una parte de mi vivencia. Yo llegué a la Iglesia Católica, así como estoy metido de lleno, hace aproximadamente 4 años. Hasta antes mi vivencia era bien tibia. A veces iba, a veces no iba. Me importaba más mi vida y le dedicaba a Dios tal vez el domingo un rato. O de repente, así, cuando me invitaban a las iglesias evangélicas, los que eran mis amigos que me invitaban, y yo iba y no me gustaba. Al final no me gustaba tanta bulla y tanta cosa. Llegó a mi vida el Señor gracias a un encuentro personal que tuve con Él, propiciado por mi familia, por mi esposa. Y en ese encuentro que yo tuve, que comenzó en un retiro de iniciación, pero se tuvo su plenitud, por decirlo así, o fue el arranque de mi vida, en un taller
de predicación en las Tres Rosas con este señor que les cuento, Pacho Bermeo. En ese momento, este señor, este predicador colombiano, un teólogo famoso y espectacular, vino y me enseñó esto. Me enseñó que lo que me habían enseñado los sacerdotes, los curas, los coordinadores o los jefes de movimiento no era nada que ver con lo que decía el Evangelio. Me enseñó que Dios me ama y que desde el amor que Él me tiene, quiere que yo me ame y desde ahí salga los demás. Me mostró el verdadero amor que libera, no que pone cargas, no que imposibilita que alguien pueda servir porque no tiene ciertos títulos o ciertas escuelas o ciertos años. No, me mostró el amor en el cual todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a trabajar por su causa. Eso me mostró Él a mí. Desde ahí, eso fue el punto de partida para mí. Me di cuenta de que lo que estaba viviendo estaba en la superficie y yo tenía que ir más abajo. Y desde ese momento, hermano, hasta el día de hoy yo no he parado. Yo sigo avanzando. Yo mensualmente, y no es soberbia, es parte de la humildad, mensualmente yo estoy ganándome 3, 4 cursos al mes. Estoy estudiando con profesores de Israel, de la Escuela Bíblica de Jerusalén, o sea, con un montón de gente que, si me lo preguntan hace 4 años, hubiese sido imposible. ¿Y qué ha hecho esto en mi vida? Liberarme. Hoy, si a Jesús lo tenía en un nivel altísimo hace 4 años, para mí hoy Jesús es el culmen de mi vida. Para mí Jesús ha sido y será mi maestro. ¿Por qué? Porque Él me enseña el verdadero Dios. Yo sigo hoy al Dios de Jesús y no me importa que diga, no me importa quién es el que diga que no es así, no me importa qué código diga que no es así, no me importa. Al final del día es mi vida, yo la estoy viviendo y cada vez estoy más cerca del Señor. Cada vez me relaciono mejor con el Señor, cada vez tengo más libertad, cada vez admiro más a Jesús. ¿Por qué? Porque he conocido su humanidad, esa humanidad que hay que encontrarla en los evangelios, esa humanidad que me da fuerza para igualarlo a Él, para tratar de ser como Él. Porque si Él fue verdaderamente humano, como fui yo, como soy yo, y así lo dice el Nuevo Testamento y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si es verdaderamente humano, hermano. No se imagine que si es verdaderamente humano, pero nació por la acción del Espíritu Santo, así, la virginidad, no. Él es verdaderamente hombre. Y desde ahí yo puedo tratar día a día, hacer que mi vida se parezca a Él. Mi vida, hermano, se está pareciendo cada vez más a la del Señor Jesús. Y qué terrible que no me gustaría decirlo yo, pero mi familia y los que viven conmigo lo saben. Ellos ven cómo yo he cambiado y cada vez estoy más cerca de tener al Maestro Jesús en mi corazón. Y esa es la invitación hoy, a dejar todas las sorderas, a abrir la mente, abrir el corazón, empezar a hablar y escuchar el verdadero mensaje de Jesús. No pongamos trabas, miren lo que dice al final la gente, cómo está asustada y así. Y esto es lo que pasa con la gente que me conoce. Y dice, el Señor Jesús ha hecho abrir los ojos, ha hecho abrir los oídos y ahora hablan bien. Dicen, el Señor Jesús lo ha hecho bien. Este encuentro, hermano, solo del Señor Jesús. Es un encuentro personal con el Señor Jesús. Y ese encuentro, como invita el Papa Francisco, es el que yo te quiero invitar hoy. Si tú hay algo en tu mente que no concuerda con lo que nos han enseñado todos estos tiempos, es el momento de dar paso a este mensaje, a un mensaje de salvación que viene agarrado de la mano de la ciencia. Yo sé que esta parte de repente no sé si me vas a entender, pero hoy tanto la Iglesia Católica como los estudiosos han llegado a la conclusión de que la ciencia y la fe van de la mano. No podemos pensar como en el siglo XV o XVI que decían que la fe va por un lado y la ciencia va por otro. Pensar así, hermano, es lastimosamente ser literalista o fundamentalista. Hoy nos damos cuenta que la ciencia, con todos los avances científicos, con todas las ciencias bíblicas, depura nuestra fe y nos permite encontrarnos con ese Dios de Jesús. Yo siempre me pongo un ejemplo, que yo soy como un palito al que van podando. La ciencia bíblica me va podando y me va podando al punto tal de poder tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Permitamos que el Señor Jesús derribe todas esas comprensiones de Dios, derribe todo ese malentendido de Dios. Acerquémonos más al Señor, escuchemos sus mensajes, que es amor. Si hay algo que no te permite amar,
que no te permite amar, por favor, revísate. Por favor, busca a alguien que te pueda ayudar a entender mejor al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.